Buenos días, profesores y profesoras. Bienvenidos a esta primera sesión e-learning de reflexión y actualización docente de este año en metodologías activas. Mi nombre es Valesca Muñoz y junto con mi colega Jocelyn Aranda somos y seremos sus relatoras en este ciclo de capacitación docente. Ya venimos acompañándolos unas 3 semanitas y esperamos con muchas ansias y entusiasmo continuarlo acompañándolos en este camino las semanas que quedan. Buenos días, profesores y profesoras. En primera instancia, enviarles un cordial saludo de parte de los coordinadores de nuestro equipo y también de todos los integrantes que componen el programa PASE. Antes de iniciar esta primera sesión e-learning de reflexión y actualización docente, solicitarles que silencien sus micrófonos para facilitar la comprensión del desarrollo de esta jornada. El objetivo general de esta primera sesión es fortalecer competencias docentes vinculadas al desarrollo de metodologías activas. Para desarrollar este objetivo general, daremos cuenta de 3 objetivos específicos. En primer lugar, comprender enfoques y paradigmas actualizados acerca del uso de metodologías activas, reconocer y reflexionar sobre la implicancia en los procesos de enseñanza y aprendizaje del desarrollo de un aprendizaje activo, y finalmente aplicar los principios del aprendizaje activo en prácticas de enseñanza y aprendizaje. En cuanto a la ruta del ciclo de aprendizaje 2020, tal como señalamos en el video introductorio y en el programa que compartimos en nuestra plataforma Classroom, comprende 2 grandes etapas. La primera etapa, que ya inició con la inscripción y la encuesta de entrada y una tarea inicial que ustedes desarrollaron. La segunda fase, que es esta primera sesión de capacitación y learning que vamos a desarrollar. La tercera fase, el desafío docente, una actividad de aplicación que entregaremos una vez finalizada esta primera sesión. Y luego retroalimentaremos esta actividad de aplicación. En la segunda etapa del ciclo docente comenzaremos con una segunda sesión de capacitación y learning, continuaremos con un desafío docente que entregaremos en esa sesión, luego retroalimentaremos ese desafío desarrollado para finalmente dar a conocer de un informe de ciclo de acompañamiento. Bueno, ahora bien, para desarrollar este ciclo vamos a seguir la siguiente secuencia temática, tanto para esta jornada, para esta sesión, como para la sesión siguiente de la segunda etapa. Primero vamos a albergarnos bajo toda la gran temática que es la educación. Aquí nos vamos a dar cuenta que nos encontramos en este cambio de paradigma que requiere implementar y desarrollar un aprendizaje activo. La ventaja de este aprendizaje activo es que promueve un aula inclusivo, es decir, está vinculado con las metodologías divergentes y educación para todas y todos. Y a la vez desarrolla y promueve las competencias del siglo XXI que son tan solicitadas hoy en día que hasta las encontramos dentro del mismo currículo. Ahora bien, ¿cómo podemos desarrollar este aprendizaje activo? Por medio de estrategias pedagógicas que se llevan a cabo a través de técnicas aplicadas en el aula. Como ustedes pueden ver en la imagen, los colores más oscuros, anaranjado fuerte, estas temáticas las vamos a trabajar en esta oportunidad, en esta primera sesión. Y las que están con un color damasco, esas las vamos a profundizar en la segunda sesión. Igual las vamos a dejar esbozadas en esta oportunidad, pero como les digo, vamos a trabajar de manera más profunda en la próxima vez que nos encontremos por videollamada. Y bien, en lo que agenda de trabajo para la sesión, comenzará con 2 actividades. Primera actividad, ver con la encuesta de inducción que ustedes desarrollaron, se llama prejuicio aclarado, prejuicio borrado. Luego, en una segunda actividad, desarrollaremos una sesión más de reflexión. Luego daremos a conocer algunos aspectos teóricos introductorios. Continuaremos con una actividad 3. Luego proseguiremos con aspectos teóricos para finalmente dar a conocer la actividad de aplicación que deberán desarrollar y concluir con una evaluación. Bueno, entonces vamos a comenzar con la actividad número 1. Esta actividad número 1 tiene como enfoque pensar sin prejuicios, porque todas nuestras creencias van repercutiendo en las prácticas que vamos teniendo en el aula. El propósito de hacer esto es comenzar a analizar y a vislumbrar cuáles son nuestras creencias que van subyaciendo en nuestras prácticas, y de esta manera comenzar a desmitificar un montón de situaciones. Como me enseñaba Jocelyn, esta actividad se titula Prejuicio aclarado, prejuicio borrado. Y comenzamos con la cita de Albert Einstein, la cual dice: la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Nosotras creemos que esta cita es la más adecuada para trabajar el tema de metodologías activas, porque esta temática tiene muchos adherentes, tiene muchas personas que la defienden, la aplican, y en realidad que les funciona bastante bien.
pero también tiene a varias personas que están en el grupo de los opositores, por diferentes razones. Entonces, al haber estos dos grandes grupos, comienzan a generarse muchos mitos al respecto. El propósito de esta actividad es desmitificar muchos enunciados, muchas creencias, para comenzar a mejorar también nuestras prácticas en el aula. Vamos entonces con el primer enunciado, con las instrucciones, mejor dicho. En lo concreto, entonces, para desarrollar esta actividad, vamos a presentar 3 afirmaciones que generan controversia respecto al uso de metodologías activas y que ustedes respondieron en su encuesta de inducción. Como ustedes se habrán podido dar cuenta, esta la dividimos en 3 dimensiones y la primera de ellas tenía que ver con las creencias y preconcepciones respecto al uso de metodologías. Por lo tanto, vamos a proyectar esa afirmación, 3 afirmaciones, y ustedes deberán expresar frente a su cámara si están de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación. Perdón, vamos a indicar en el chat si están de acuerdo o están en desacuerdo con la afirmación que se proyecta. Comencemos con la primera afirmación. Se señala lo siguiente: para aplicar metodologías de aprendizaje activo, debo rediseñar todo mi curso. ¿Qué piensan ustedes, profesores y profesoras, respecto a esta afirmación? ¿Están de acuerdo o están en desacuerdo con lo que ahí se plantea? Muy bien, ahí están llegando la respuesta. Algunos están de acuerdo, otros en desacuerdo. Vemos que aquí hay una controversia, no todos piensan lo mismo. ¿Qué nos puede señalar la literatura o las investigaciones actuales en las últimas décadas respecto a esta afirmación? Bueno, no es necesario en realidad que se rediseñe todo el curso para aplicar metodologías activas, porque estas pueden aplicarse de manera parcial o también de manera total. El propósito es que tenemos que enfocarnos en que nuestro estudiante tiene que ser el protagonista de su aprendizaje. De esta manera, por ejemplo, podemos aplicarlas algunas de manera parcial, es decir, dentro de la sesión que yo ya tengo planificada de la unidad con todos los contenidos pertinentes, puedo incluir algunas herramientas metodológicas. Por ejemplo, tenemos el Visual Thinking. El Visual Thinking o pensamiento visual consiste en expresar todas las ideas y todos los pensamientos de una manera gráfica, es decir, por medio de imágenes, de dibujos principalmente. Esta es una herramienta bastante útil porque nos permite analizar, sintetizar o también, y esto se puede aplicar en los diferentes momentos de la clase, en el antes, durante o el después. Por ejemplo, en el cierre de la clase, si quiero que mis estudiantes sinteticen la información que hemos estado viendo, los contenidos, puedo realizarlo a través de un mapa mental, de un mapa conceptual, de una red de conceptos. Todo ello incluyendo los dibujos pertinentes. También puede ser para activar los conocimientos previos o también para trabajar de manera grupal, que puede ser un producto. Hablando de trabajos grupales, también tenemos otra herramienta que es bastante utilizada y bastante útil, son los grupos. Pero no los grupos en el sentido de decir, realice la actividad en grupos. No, los grupos hay que intencionarlos. Entonces tenemos una pequeña distinción entre los grupos cooperativos y los grupos interactivos. Los grupos cooperativos son grupos heterogéneos, en donde cada participante tiene que tener un rol. Por ejemplo, uno lee, el otro tiene que subrayar, o otro es el vocero, por decirlo de alguna manera. Entonces, cada participante tiene un rol dentro del grupo. Por tanto, el trabajo va a ser efectivamente en equipo, porque cada uno va a aportar en ese trabajo, y a la vez también es individual. En comparación a los grupos interactivos, son grupos que también son heterogéneos, pero no desde el rol o de la función que están cumpliendo, sino que, como podemos ver aquí, en la imagen de la izquierda, está más enfocado en la diversidad. Por ejemplo, podemos tener unos 5 grupos. En estos 5 grupos, con color verde se puede mostrar que están los alumnos más aventajados, que pueden ser 3, por ejemplo, uno que presente más dificultad. Más dificultad, dícese en cualquier ámbito de dificultad, en dificultad en contenidos, dificultad en desarrollar ciertas habilidades, quizás tiene dificultad de lengua, puede ser un estudiante extranjero que viene recién llegando, cualquier tipo de dificultad. Otro que se encuentre dentro de la norma, y un estudiante voluntario, por ejemplo, en caso que los cursos sean numerosos, que es como habitualmente lo son en nuestro sistema. Y el profesor de moderador. De esta manera, si se ven, cada grupo estaría equilibrado, sería de manera heterogénea y trabajarían entre todos para lograr el aprendizaje. Ahora bien,
Bueno, estas son solamente algunas de todas las herramientas de manera parcial que existen, que vamos a comenzar a verlas a lo largo de esta sesión y también en la sesión siguiente. Bueno, como les decía, si es que a lo mejor yo necesito y tengo ganas también de implementar una herramienta de manera total, por ejemplo, tengo estas. Tengo el ABP, que varios de ustedes ya los conocen porque lo han implementado en sus cursos y en sus colegios, que es el aprendizaje basado en proyectos. Básicamente, en esta herramienta metodológica, los estudiantes investigan una respuesta a un reto que les plantea el profesor. Tiene que ser un problema del mundo real y ellos tienen que crear una solución concreta. Luego que crean esta solución bastante concreta, el paso final es proyectarla ante una audiencia. Otras de las dos herramientas metodológicas que ya ahí se ven con color azul y con color verde están dentro del aprendizaje blended learning, es decir, este aprendizaje semipresencial, que tiene dos momentos. Uno sincrónico, que es por medio de en la sala de clases o en el aprendizaje a distancia por medio de videollamadas, y tiene otro momento que es asincrónico, es decir, fuera de la sala de clases. Acá hay una pequeña distinción entre ambos. El que está con color verde, que es Flipped Classroom, es decir, esta aula invertida. En el aula invertida, primero los estudiantes tienen que tener este momento asincrónico, en donde el profesor les envía por alguna plataforma a sus mails, por el aula virtual, por el medio que han escogido, todo el material teórico. Lo que hacen en el aula invertida, los estudiantes estudian este material teórico, luego llegan a la parte presencial, que sería la parte sincrónica, y ahí aplican todo este contenido. Pueden hacer ejercicios, actividades, trabajos grupales, lo que sea, pero en cuanto a la aplicación. El que está más arriba, con color azul, como pueden ver, Just in Time Teaching, que es el aprendizaje a tiempo en este momento, es bastante parecido con el que estábamos hablando del aula invertida, pero tiene una pequeña distinción. También tiene un momento asincrónico, también los estudiantes antes tienen que estudiar el contenido, todo el material teórico, pero además tienen que realizar una pequeña actividad. Puede ser una actividad, un ejercicio, una pequeña evaluación, un cuestionario, lo que sea que vaya en sí aplicando toda la parte teórica. De esta manera, cuando todo el curso junto con el docente llegan a la parte sincrónica, al aspecto presencial, lo que realizan acá es la retroalimentación de la actividad y a la vez el vínculo, todo lo que es la transposición didáctica entre la teoría y la práctica. Entonces, si se pueden fijar, hasta acá tenemos 3, pero en realidad tenemos un sinfín de formas y diferentes estrategias que nosotros podemos utilizar de acuerdo a nuestras necesidades y a la de nuestros estudiantes. Si nosotros queremos y ellos lo requieren, podemos aplicar herramientas de manera parcial o también de manera total. Ahora vamos al segundo enunciado, si es que no hay ninguna duda. José, ¿hay alguna pregunta por el chat? No, vale, podemos continuar. Ya. Vamos a ir entonces a revisar la segunda afirmación, que señalaba lo siguiente. Los y las estudiantes aprenden mejor cuando están sentados porque quien más escucha, más aprende. ¿Qué piensan ustedes, profesores y profesoras, respecto a esta afirmación? ¿Están de acuerdo entonces que los estudiantes aprenden mejor cuando están sentados? ¿Creen que quienes escuchan, aprenden, tienen más y mejores aprendizajes? Bueno, acá la mayoría señala estar en desacuerdo con esta afirmación. Sí, se repite, desacuerdo, desacuerdo. Desmitifiquemos entonces este mito. ¿Qué nos dice la literatura respecto a esta afirmación? Bueno, efectivamente ustedes tienen razón y el aprendizaje disminuye en el tiempo si solo se pasa sentado en la silla. De hecho, en cuanto a los aspectos fundamentales del aprendizaje, tenemos que tener en consideración 2, fundamentalmente respecto a este enunciado. El primero es la gestión del tiempo. En cuanto a la gestión del tiempo, nosotros como profesores sabemos que la concentración no es eterna y en el caso de una persona adulta tiene un máximo de 45 minutos de manera fluida, de corrida. Y esto comienza a disminuir en el adulto mientras más minutos trata de concentrarse y a la vez disminuye cuando se es adolescente y cuando se es niño. En el adolescente aproximadamente unos 30 minutos y en los niños aproximadamente unos 15 minutos. De esta manera, hay diferentes estudios, como por ejemplo la de Posner y Rothbard. Ellos indican
que más vale asistir a 50 clases de 10 minutos que a 10 clases de 50 minutos. Bueno, y concretamente nosotros sabemos que tenemos que romper cada 15 o 20 minutos con algún elemento disruptor, con alguna actividad, una pausa activa. Puedo estar 15 minutos exponiendo, luego ellos tienen que desarrollar una actividad, o pueden ser al revés también, aprendizaje por descubrimiento, ellos primero lo descubren, luego yo clarifico, pero todo tiene que ser bastante dinámico en este sentido para tratar de mantener la concentración el mayor tiempo posible. Y otro aspecto fundamental es el rol de las emociones. Tenemos que recordar que el cerebro es un músculo y que si este músculo se encuentra sufriendo o se encuentra bajo diferentes circunstancias no tan favorables, le va a costar un poco funcionar. Y además, la adquisición de conocimientos comparte los sustratos neuronales con la búsqueda de agua, con la ingesta de alimentos y con cualquier otra actividad placentera. Es por ello que como docentes siempre se nos invita a tener una regulación de las emociones, a tratar de vincular los aspectos positivos con el aprendizaje, porque así nuestros estudiantes van a aprender mejor y de manera más significativa. Ahora, respecto a este enunciado, queríamos compartirle que respecto a la encuesta que aplicamos la primera semana, con 65 respuestas, efectivamente ustedes estaban en lo correcto y solamente un 33,8% presentaron algún grado de satisfacción respecto a que cuando está sentado más se aprende. Si bien es un porcentaje bastante bajo, de todas maneras queríamos sociabilizarlo porque encontramos que era bastante importante, aún así, este 33% que tiene esta adherencia. Ahora vamos al tercer enunciado. Finalmente, entonces, la tercera afirmación que compartimos en esta dimensión de las creencias respecto al uso de metodologías activas señalaba lo siguiente: cuando el aprendizaje se percibe en un contexto de seriedad y formalidad, es mejor logrado. ¿Qué piensan, profesores y profesoras? ¿Creen que se logra mejor un aprendizaje en un contexto de seriedad y formalidad? Acá está hay bastante controversia respecto a esta afirmación. De acuerdo, desacuerdo, acuerdo, acuerdo, desacuerdo, desacuerdo. Revisemos entonces qué nos señalan las investigaciones de las últimas décadas respecto a lo que ahí se señala. Bueno, antes de pasar a la teoría, vale precisar los aspectos de seriedad y formalidad, porque este enunciado genera bastante controversia porque en realidad algunos profesores piensan que un ambiente semiformal o informal significa un desorden absoluto, cuando en realidad no es así. Los estudios sí indican que en un ambiente menos formal se genera más confianza. Al generarse más confianza, aumenta la motivación y recordemos que el 80% para lograr el aprendizaje va en la motivación que cada uno tenga. Por ende, sí se incita a tener un ambiente menos formal o semiformal dentro del aula, pero ello no quiere decir que van a estar todos mis estudiantes gritando, saltando arriba de la cabeza y pegándose entre sí. No, un asunto es que sea semiformal o que genere más confianza y otro es el desorden y la improvisación que se pueda tener. Todos nosotros vamos al aula ya con nuestras clases planificadas. Si bien esto varía, lo sabemos, aún así ya sabemos cuál es el contenido, cuál es la habilidad a desarrollar, cuál es nuestro objetivo, las actividades que voy a intentar desarrollar, que pueden ser modificadas en el camino, pero todo eso ya tiene una pauta. Y dentro de toda esa pauta puedo generar un ambiente más relajado, por ejemplo, aplicando el aprendizaje del humor, que también se vincula con las emociones, role-playing, todo esto va generando una distensión, va generando un clima de aula mucho mejor. De repente decir una broma o flexibilizar frente a ciertos aspectos, pero ello no quiere decir que todo va a ser un desorden, todo lo contrario, ellos van a generar un mejor aprendizaje, se van a involucrar mucho mejor en su proceso. Como bien decía Jocelyn y ustedes también lo han presentado en el chat, este es un enunciado que fue bastante controversial, porque el 43,3%, es decir, prácticamente el 50%, lo concibe de esta manera, y el otro 50% cree que no es así.
Por tanto, acá sí nos damos cuenta de lo que les comentábamos al comienzo, que sí tenemos un grupo bien fuerte de adherentes y también de opositores. Por eso para nosotras era necesario desmitificar este enunciado, por este temor que también tienen las personas opositoras a que todo se va a descontrolar. En realidad no es así. La idea es promover el aprendizaje desde un aspecto con mayor confianza y que genere una mayor motivación. Estos son uno de los tantos mitos acerca del aprendizaje y que para algunos docentes son los factores que detienen la implementación de generar aprendizajes activos en el aula. Por lo tanto, el paso previo, como bien se muestra ahí en la cita, que todo docente debiese realizar a la hora de promover aprendizaje activo, es poder reconocer y romper con los mitos que tiene detrás de este enfoque educativo. Como bien se expresa en esta cita, es muy importante lo que creemos acerca de los hechos, ya que estas creencias guían nuestras formas de concebir los procesos de enseñanza-aprendizaje. Si nosotros revisamos fotografías de salas de clases de antaño y observamos cómo están organizadas, posiblemente estas reflejen la forma como fueron pensadas. La idea subyacente a esa modalidad de educación se vincula con la exaltación de las figuras. La docencia de calidad se centraba principalmente en dos elementos, en las habilidades comunicativas que tenía que tener el profesor y en cómo él hacía una síntesis completa de todos los contenidos que él revisaba. En tanto, el estudiante aprendía principalmente mediante la toma de apuntes y tenía que replicar exactamente lo que el profesor le estaba entregando. No construir algo nuevo, sino que dar cuenta de lo mismo que el profesor le entregaba en su exposición. Por lo tanto, veíamos que los estudiantes eran una tabula rasa, su mente unas tablillas, ¿cierto?, donde tenían que recibir la información que el profesor transmitía. Sin embargo, hoy tenemos una realidad súper distinta. Tenemos desafíos, condiciones y factores que influyen sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje que vamos a estar compartiendo en esta sesión y que por lo mismo nos invitan a pensar en una enseñanza que ya no está centrada en la enseñanza, valga la redundancia, sino que en los procesos de aprendizaje y en el rol protagónico que deben tener nuestros estudiantes en la sala de clase. Y en relación a esto queremos reflexionar respecto justamente a estos desafíos actuales que nos demanda la educación, para poder conversar sobre esta evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y para eso vamos a realizar la siguiente actividad. Les vamos a pedir que puedan ingresar a la página www.menti.com. Ahí en la página les van a solicitar un código, tienen que registrar el código que ahí aparece proyectado, 139577, y responder a la instrucción que se plantea en el encabezado, que señala lo siguiente: ¿qué interrogante se plantea usted como docente frente a los desafíos actuales en educación? Vamos a ir probando, voy a hacer lo mismo que ustedes están haciendo, poder ingresar a la página. Entonces fíjense ahí, le estamos compartiendo por el chat el código que les mostramos, 139577, y recuerden que el desafío es poder plantear qué interrogante ustedes como docentes se plantean frente a estos desafíos actuales en educación. ¿Qué preguntas se hacen ustedes? Bueno, mientras ustedes responden a la pregunta señalada, también nos gustaría mencionarles que esta es una herramienta bastante buena que se puede aplicar en estos casos de educación a distancia. También se puede aplicar de manera presencial con nuestros estudiantes. Tiene este formato en donde a través de celulares, de iPad, de teléfono, uno ingresa el código e inmediatamente arroja la pregunta donde uno puede hacer la respuesta. Esa es una de todas las formas que tiene la página. También pueden ser no solamente preguntas, por ejemplo, pueden haber verdaderos y falsos. Yo puedo escoger de qué modo se presentan las respuestas. Pueden ser todas juntas, una a una, se pueden ir deslizando. Los invitamos a conocer esta página, esta plataforma. Sí, y tal como señala Valesca, también otra posibilidad que pueden ustedes desarrollar con sus estudiantes como actividad es solicitarles que realicen, que planteen alguna pregunta frente a algún contenido o al objetivo de la clase. De pronto, en general, les pedimos que respondan a preguntas, pero también un buen ejercicio puede ser pedirles a ellos que elaboren un interrogante que se plantean con el objetivo de la clase. Y vale, ¿cómo vamos con las preguntas? Sí, vamos bien, ya tenemos 8 preguntas, así que las vamos a proyectar.
Bueno, como les decíamos, arriba, este es el formato de la página, arriba se ve el código, luego se ve la pregunta, acá en el centro con varios colores son sus respuestas, que, valga la redundancia, son preguntas también, porque acá tratamos de incentivar también, como bien menciona Jocelyn, la enseñanza por medio de preguntas, que también desarrollamos habilidades cognitivas de orden superior. Y abajo se ve el número de respuestas que uno tiene. Frente a la pregunta, ¿qué interrogante se plantea usted como docente frente a los desafíos actuales en educación? Estas son algunas de las interrogantes que ustedes plantean. ¿Cómo generar aprendizaje activo en educación a distancia? Acá podemos ver que está más enfocada a lo que es la contingencia hoy en día y en donde todos nos encontramos inmersos. ¿Cómo en realidad puedo enseñar a través de este sistema de e-learning? Otra pregunta, ¿cómo reorganizar un curso, posiciones, para lograr mayor concentración y evitar mantener la misma posición durante 90 minutos? Acá ya estamos viendo cómo en realidad puedo tener un mayor manejo del espacio y que este manejo del espacio también me generar o desarrollar un aprendizaje activo a mis estudiantes. Porque si bien está muy relacionada al enunciado que mencionábamos, en donde se pasa mucho tiempo sentado en una silla, disminuye la concentración. Entonces, es muy buena también la pregunta que acá nos hacen y que queremos desarrollarla a lo largo de la sesión. Pero básicamente, anteponiéndose a la respuesta, pueden ser, como les mencionábamos, un par de minutos exponiendo, si es que lo requiere, y luego otro par de minutos en donde ellos tengan que realizar diferentes actividades, y en las actividades ellos se pueden mover, por ejemplo, organizarlos en grupos. En estos diferentes grupos ustedes escogen cuál, si interactivo o colaborativo. Si es que, por ejemplo, están sentados en filas de uno o de dos personas y luego tienen que trabajar en grupo, ahí ya tienen que organizarse de otra manera. Luego, si por ejemplo tuvieran hipotéticamente que exponer, también tienen que volver a organizarse. Puede ser también en un semicírculo, en un círculo completo, para socializar, por ejemplo, solamente sentados en el suelo, solamente en las sillas, solamente en las mesas, en el momento de realizar alguna exposición, que todo el curso se mueva, salir al patio. Hay diferentes maneras en donde yo, por medio de las herramientas que utilice, metodológicas, puedo mover al curso. Bueno, siguiendo con lo que estábamos. En estos momentos sería cómo generar aprendizajes en una educación a distancia remota. Acá volvemos con el tema de la educación a distancia, e-learning. Otra pregunta, ¿estarán aprendiendo todos por igual los contenidos? Esta es una preocupación más enfocada a la diversidad, a metodologías divergentes y a la evaluación que puedo tener de eso, cómo yo lo compruebo. ¿Cómo puedo lograr mayor autonomía de aprendizaje entre los alumnos? Esta pregunta está enfocada directamente a lo que es el aprendizaje activo, porque lo vamos a ver más adelante. Pero uno de los principios del aprendizaje activo está relacionado con la autonomía, con la autorregulación. Porque si bien uno como docente siempre está monitoreándolos, el monitoreo interno es el más importante. ¿Cómo yo sé que estoy aprendiendo? ¿Y cuándo yo sé que no estoy aprendiendo? Eso va mucho con la autonomía que yo puedo desarrollar en mis estudiantes. Otra pregunta, ¿cómo hacer llegar de mejor forma los aprendizajes a los alumnos, que sean en igualdad de condiciones? De nuevo estamos trabajando un poco con el tema de la divergencia, de las metodologías divergentes y de la inclusión. Y finalmente, ¿cómo hace para aquellos que están trabajando con guías puedan resolver sus dudas si no pueden ingresar a clases online? Acá estamos de nuevo refiriéndonos que en realidad es lo que más nos preocupa en la actualidad, el tema de e-learning, y en realidad sabemos que muchos de nuestros estudiantes no tienen los recursos. Estas preguntas y otras vamos a tratar de vislumbrarlas a lo largo de toda esta sesión, de los minutos que nos quedan. Bueno, todas las actividades que ustedes realizan, nosotros también las realizamos. Entonces, por nuestra parte, también generamos un par de preguntas que son bastante parecidas a las de ustedes. Una es, ¿cómo usted ha cambiado sus prácticas de enseñanza? Porque desde que se titularon hasta ahora, han cambiado algo. Nuestros estudiantes no son los mismos, por ende nuestras prácticas tampoco son las mismas, los requerimientos son muy distintos, especialmente hoy en día, con la educación e-learning y todas estas plataformas que nos han llegado y
y que llegó para quedarse. Entonces, ahora, especialmente ahora, tenemos que cambiar nuestras prácticas de enseñanza. ¿Cómo la diversidad enriquece la calidad de los aprendizajes de sus estudiantes? Así como ustedes también lo planteaban, nosotras también tenemos una preocupación en cuanto a la inclusión. ¿Han evolucionado sus preconcepciones respecto a cómo aprenden los estudiantes? Y finalmente, una pregunta que engloba todas las anteriores: ¿qué atributos debería tener hoy los procesos de enseñanza-aprendizaje? Porque si nos fijamos, hasta el momento ya estamos notando que hay un cambio, que tenemos que cambiar ciertas cosas, especialmente ahora en plena pandemia, pero aún así nos seguimos preguntando, entonces, ¿cómo tenemos que hacerlo? ¿Cómo qué atributos tengo que tener en mi proceso de enseñanza-aprendizaje? Nos vamos a quedar con esa pregunta guía a lo largo de los próximos minutos. Y para comenzar a responder un poco dentro de toda esta contextualización, afirmamos que efectivamente estamos en un cambio de paradigma, como ustedes también lo han notado y lo están viviendo. Pero este cambio de paradigma, como bien señalaba anteriormente mi compañera, se traspasa del enseñar al aprender. Ahora la figura del estudiante es la más importante, él tiene que ser el protagonista. Eso en realidad ya lo sabemos, pero además hay una particularidad bastante especial, que estamos en pleno siglo XXI. Y este siglo XXI trajo consigo un montón de varios elementos que vemos en pantalla, por ejemplo, la irrupción del Internet. Recuerden cuando ustedes eran estudiantes, ¿cómo realizaban las tareas? No tenían Internet. Algunos tenían computadores. Entonces la manera de hacer las tareas y de obtener el contenido era por medio de diccionarios, enciclopedia, el libro que estuviera en casa, entrevistando a alguien. Era de manera muy distinta. Quien no tenía enciclopedia y quien no se movía en realidad no tenía acceso. Ahora se ha democratizado el conocimiento, existe mucha literatura respecto a todo. Y todo eso llegó con la irrupción del Internet básicamente. Ahora frente a cualquier contenido, nosotros podemos pedirle a nuestros estudiantes que lo busquen y la gran mayoría tiene acceso a Internet, entonces la gran mayoría va a poder encontrar cualquier concepto, cualquier proceso, ya sea de información confiable o no confiable. Junto con todo eso también trajo consigo varios cambios sociales, especialmente este último que estamos viviendo desde octubre a la fecha. Y todo ello trae como consecuencia nuevas demandas laborales. Por ejemplo, hoy en día todos nos encontramos, la gran mayoría de nosotros, teletrabajando. Hasta hace un año, por ejemplo, esto era muy poco común, el teletrabajo. Y así un montón de nuevas profesiones que se han ido creando en virtud de las nuevas necesidades que se van requiriendo en este siglo XXI. Entonces nos damos cuenta de que este siglo XXI tiene todas estas particularidades que requiere un cambio en donde pasamos del enseñar al aprender y también en donde nos damos cuenta que en realidad lo más relevante no es saber todo sobre todo, porque todo en realidad ya está, sino que tenemos que desarrollar competencias para el día de mañana. Y ahora vamos a entrar con una pequeña conceptualización en relación a esto mismo, a las competencias del siglo XXI. Antes, en la antigüedad, las competencias eran un atributo individual y solamente de genios. Es decir, habían un par de iluminados que tenían acceso al conocimiento y todo el resto era el pueblo, en donde no sabía mucho. Más que nada era una fuente laboral. En cambio, hoy en día todo esto ha cambiado, porque si bien seguimos siendo una fuente laboral, ahora se nos piden diferentes cosas en nuestros trabajos, tenemos diferentes necesidades. Entonces es un bien necesario e inherente a todos nosotros, a toda la sociedad. Y con ello traje consigo que vayamos desarrollando nuevas competencias. Como les decía, ya no es conocer sobre todo, sino que tenemos que desarrollar nuevas maneras de pensar. Como se pueden ver en pantalla, por ejemplo, la creatividad, el pensamiento crítico, resolución de problemas, aprender a aprender, que es todo el aspecto metacognitivo. Es decir, todos en nuestros trabajos hoy en día no se nos pregunta algo en específico como, oye, ¿sabes tú sobre esto? No, sino que se nos requiere solucionar los problemas y solucionar cualquier problema, cualquier contingencia que venga de una manera crítica y creativa. Son tan importantes
todas estas maneras de pensar que han sido incluidas en el currículo escolar. Ahora viene la pregunta, ¿cómo entonces podemos desarrollarlas? Porque un asunto es asumir que efectivamente tengo que desarrollarlas, pero ¿cómo lo hago? Bueno, para ello tenemos herramientas y maneras para trabajar. Las herramientas para trabajar es la aparición de las tecnologías digitales, es decir, todo lo que es las TICs, pero principalmente, o unido, más bien dicho, a ellas, viene con este manejo de la información. Como les decía anteriormente, nuestros estudiantes tienen acceso a cualquier tipo de conocimiento, pero acá viene nuestra tarea en el manejo de la información, porque si yo le digo a mi estudiante, ya busque sobre cualquier tema, sobre la fotosíntesis, sobre el proceso físico de algo, ellos van a buscar, pero puede que busquen, por ejemplo, en Wikipedia, en el Rincón del Vago, en cualquier otro sitio de esta índole. Y en realidad esa no es información tan confiable. Entonces lo que yo tengo que incitar a mis estudiantes a que tengan un manejo de la información, que sepan cómo y en dónde buscar. Y en cuanto a las maneras para trabajar, acá nos encontramos que en realidad una manera de trabajar que es bastante potente hoy en día es la colaboración y la comunicación. Y esto además favorece el diseño universal de aprendizajes y todo lo que es la inclusión, especialmente la colaboración y la comunicación. Bueno, y en el día de mañana, nuestros estudiantes y nosotros mismos tenemos que estar trabajando de manera colaborativa y manteniendo una buena comunicación. Por eso también es una buena manera para desarrollarlo. Todo eso tiene por finalidad desarrollar las maneras de vivir en el mundo, es decir, que nuestros estudiantes logren ser unos ciudadanos locales y globales que tengan una vida, carrera y responsabilidades personales y sociales para ir en progreso, la innovación y la superación de esta sociedad. Este es el contexto de cómo fue evolucionando desde antes hasta ahora el tema del conocimiento y de las competencias y cómo llegó para quedarse las competencias del siglo XXI. Ahora nos gustaría hacer un doble clic en estas competencias. Relacionando entonces con lo que dice Valesca, acá es donde el profesor y la profesora juegan un rol clave, ya que el diseño curricular debiese adecuarse a las necesidades de la sociedad. Y por lo tanto, las aptitudes que ahí se están proyectando, que deben dominar nuestros estudiantes, debiesen responder a las necesidades del siglo XXI y nosotros como profesores hacernos cargo de repensar nuestras prácticas y experiencias de aula para poder responder a estas competencias. Distintas investigaciones señalan principalmente 4 ámbitos. En primer lugar, tenemos las maneras de vivir en el mundo, en donde se abarca, por ejemplo, la capacidad de fijarse metas, sortear obstáculos, desarrollar la tolerancia a la frustración, la toma de decisiones, finalmente la capacidad de asumir un rol activo en la comunidad local, nacional y global. En cuanto a las maneras de trabajar, se destaca la capacidad que abarca el conocimiento de la lengua y el uso que se hace en distintas situaciones y con distintos medios, es decir, valorar la importancia de la comunicación, ya sea para superar conflictos, para resolver conflictos, para poder interactuar con los compañeros, y también se destaca la capacidad de trabajar de forma efectiva con otros para alcanzar objetivos comunes, es decir, promover la colaboración en nuestros estudiantes. En un tercer ámbito, tenemos las herramientas para trabajar, que dicen relación principalmente con la capacidad para explorar, crear, comunicarse, producir utilizando las tecnologías como herramienta, algo que se nos hace súper importante en este contexto y que nos dimos cuenta que ni nuestros estudiantes ni nosotros estábamos preparados para estas necesidades. Por lo tanto, es importante ir fortaleciendo la apropiación de las tecnologías digitales. Y además, se releva la importancia del manejo de la información, es decir, la capacidad para acceder a la información de forma eficiente, evaluarla de manera crítica y también poder utilizarla de manera creativa y precisa. Y finalmente, como ya adelantaba Valesca, en cuanto a las maneras de pensar, es importante acá trabajar la creatividad y la innovación para que nuestros estudiantes generen ideas originales que tengan valor en la actualidad, desarrollar el pensamiento crítico, es decir, que nuestros estudiantes puedan plantear y analizar problemas y también generar alternativas de solución eficaces y viables, resolver problemas y también algo súper importante que no es una moda, sino que es relevante de poder desarrollar en nuestros estudiantes,
que tiene que ver con las habilidades metacognitivas. Es decir, que nuestros estudiantes sepan cómo aprenden, conozcan su estilo de aprendizaje y sepan también cómo sortear los obstáculos en relación al aprendizaje que puedan surgir en el proceso y qué estrategias activar para poder resolver esos problemas. Por lo tanto, estas son las actitudes que nosotros debiésemos hacernos cargo y trabajar en nuestras sesiones de aula, no solo para generar más y mejores aprendizajes, sino que también para aprender a vivir mejor en el mundo. Si nosotros hacemos un guiño de esto con, por ejemplo, el material curricular que nos comparte el Ministerio, nos daremos cuenta que también se nos está invitando a trabajar mediante la guía didáctica del docente estas actitudes en nuestras secciones de aula. Este es un recorte que nosotros hicimos, como ya les señalaba, a la guía didáctica del docente en cuarto medio, y se fijan, los momentos de nuestras sesiones están organizados en relación a estas actitudes que debiésemos intencionar y trabajar en nuestras salas de clase. Las maneras de pensar, herramientas para trabajar y las habilidades para el siglo XXI. Claro, de esta manera, por ejemplo, fíjense en el inicio. En el inicio dice maneras de pensar. Pensar con apertura a distintas perspectivas y contextos, asumiendo riesgos y responsabilidades. Recordemos las maneras para pensar. Recuerdan que eran creatividad e innovación, pensamiento crítico, resolución de problemas y aprender a aprender. Por ejemplo, en virtud de esta guía docente, en esta parte, vemos que está más intencionado el pensamiento crítico. En las maneras para trabajar, dice luego la lección 1, trabajar con autonomía y proactividad en trabajos individuales. Y si recuerdan, las maneras para trabajar, por ejemplo, eran la colaboración y la comunicación. Entonces acá podría estar más enfocado en la comunicación. Y así podemos irlo desglosando. En herramientas para trabajar, estaba enfocado en las TIC y el manejo de la información. Así, de esta manera, vemos que está intencionado en el currículo y que también depende de uno como docente qué competencias también quiere desarrollar en qué momento de la sección. Ahora vamos a pasar a la tercera actividad. Sí, con esta tercera actividad quisiéramos también irnos acercando de a poquito a las orientaciones que nos entrega el Ministerio para poder ir aterrizando esta importancia de trabajar con metodologías activas. Entonces tenemos ya una primera aproximación a este contexto global, donde se nos invita a trabajar en virtud de las actitudes para responder a las necesidades del siglo XXI. Es decir, qué competencias debiésemos nosotros desarrollar en nuestros estudiantes. Y por lo tanto también es importante mirar qué nos dice el Ministerio o qué orientaciones sobre el aprendizaje nos entrega. Para poder responder esta pregunta, nosotros hicimos una primera actividad en el Classroom, donde compartimos una cita del Ministerio del Currículum, principalmente de las nuevas bases curriculares, para poder ver qué entiende el Ministerio como los énfasis que realiza respecto al aprendizaje, ¿ya? Y compartimos esta cita para que ustedes pudiesen identificar las ideas fundamentales o ideas fuertes sobre lo que se va a entender como orientación para el aprendizaje. Y a partir de eso, realizar un esquema o un organizador gráfico que dé cuenta de esta lectura. Intencionamos esta actividad en primer lugar para poder aproximarnos a este contenido, al énfasis que realiza el Ministerio, pero también como una forma de entregar algunos insumos sobre actividades que ustedes podían desarrollar. Tenemos por un lado entonces el poder trabajar en una plataforma en la que entregamos actividades a nuestros estudiantes y luego en la sesión sincrónica poder retomar esa actividad. Y también tenemos una estrategia súper importante que es la de organizadores gráficos que luego Valesca les va a profundizar. También tenemos este ejercicio que tiene que ver con la comprensión lectora, con la estrategia de comprensión lectora que es fundamental y que el currículum también nos invita a todos los docentes, independientes de la disciplina, a que nos hagamos cargo de la comprensión. Sabemos que nuestros estudiantes acceden al conocimiento principalmente por la lectura, y eso es independiente de la disciplina que nosotros desarrollemos. Por lo tanto, es importante que nosotros también sepamos cómo sacar mejor provecho a este aprendizaje. Y para eso es fundamental implementar estrategias de comprensión lectora. Vamos entonces a comenzar leyendo un poquito la cita para contextualizarnos sobre lo que nos señala el Ministerio. Valesca, ¿nos puedes ayudar con eso? Claro, el aprendizaje se entiende como un proceso dinámico, en el cual los estudiantes desarrollan sus conocimientos, habilidades y actitudes de manera integrada.
Tiene como finalidad formar a personas críticas, creativas, autónomas, que construyan su identidad y su proyecto de vida, que tengan una conciencia ciudadana que les permita participar en la vida cívica de manera activa y responsable, y que sean un aporte para la sociedad, la cultura, la política, la capacidad productiva y económica del país. Se espera que el aprendizaje trascienda la etapa escolar, se proyecte y se siga desarrollando a lo largo de la vida. Estos deben aportar en la construcción de un proyecto de vida propio de manera autónoma. Recuperado de Unidad de Currículo y Evaluación del Ministerio de Educación, año 2019. Entonces, profesores, a partir de esta lectura, las ideas fuertes que ustedes destacaron, al igual que nosotras, son las siguientes. Si se fijan, los énfasis entonces que realiza sobre el aprendizaje en las nuevas bases curriculares tienen relación con lo que anteriormente estábamos señalando, que la finalidad es formar personas críticas, creativas, autónomas, que construyan su identidad, su proyecto de vida, valorar la conciencia ciudadana, el que sean un aporte para la sociedad, entender el aprendizaje como un proceso dinámico en donde debiésemos desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes. Es decir, estamos de alguna forma alineados con estas demandas mundiales que se hacen sobre el aprendizaje, y el Ministerio está reconociendo ese valor de poder trabajar en función del proyecto de vida de nuestros estudiantes, poder desarrollar estas actitudes o competencias para el siglo XXI, y que también ir preparándonos de alguna forma para generar la autonomía y que se inserten de mejor manera en la sociedad. Bueno, una segunda etapa, o más bien tercera, considerando que la primera fue lectura y la segunda extracción de las palabras o ideas principales, consistió en que ustedes con estas palabras destacadas realizaran un mapa conceptual, un mapa mental o en realidad cualquier tipo de organizador gráfico. Tratamos de realizar esto, como bien lo decía Jocelyn, para encauzar un poco la herramienta del Visual Thinking, que era la herramienta que le estábamos contando en un comienzo de esta jornada. Esta herramienta, como podemos ver, tiene diferentes etapas. En una primera etapa, como vemos en pantalla, está la idea. Por ejemplo, puede ser la idea o la información. En este caso, ustedes tenían la información. Entonces, el primer paso fue leerla. En el caso que no contáramos con algún recurso y, por ejemplo, queremos hacer algún proyecto, tenemos una idea súper buena, ese sería el primer paso, tener claridad sobre la idea. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que quiero hacer? En un paso número 2 sería visualizar esta idea ya de manera más concreta, y en el caso que tenga algún insumo, como en el caso de ustedes que tenían el párrafo, sería extraer, simplificar y sintetizar esta información. En su caso, la mayoría lo destacó. Luego, en una tercera etapa, sería la etapa de diseño, en donde se estructura y se organiza todo este contenido. Ya tengo las ideas, tengo las palabras clave, tengo lo más relevante. Ahora, ¿cuáles son los vínculos entre sí? ¿Cuál es el concepto principal? ¿Cuáles son los secundarios? ¿Existe más de uno? ¿Cuáles son las relaciones? Todo eso lo veo en la etapa de diseño. Hasta acá nosotros hemos llegado. Pero esta es una herramienta bastante útil también para realizar algunos proyectos. Entonces, las etapas posteriores consisten en analizar este proyecto, ver cuáles son los posibles problemas, anteponernos a estos problemas para finalmente llevarlo a cabo. Entonces, es una herramienta bastante provechosa, ya sea para extraer información, como en el caso de ustedes, para organizarla, sintetizarla, estructurarla y analizarla, o bien para también estructurar esta idea, este proyecto que puedo llevar a cabo. Quizás muchos de nuestros estudiantes tienen muy buenas ideas, pero no terminan las tareas o no logran terminar el proyecto. Entonces, esto les va a permitir estructurarlo. Es una herramienta bastante positiva porque permite ver el todo y también las partes. Es decir, yo al tener un mapa conceptual o un mapa mental, puedo ver de qué se trata todo, cuál es el proyecto en general. Tiene tantas partes, va para allá, viene de acá, y a la vez puedo hacerle un zoom a cada una de sus partes. Y de esta manera me voy organizando y me sirve como guía para ir paso a paso estructurándolo. Lo pueden realizar, por ejemplo, con cualquier cosa, con su currículum, con organizar la semana. Se puede partir con cosas así bastante simples para tratar de apropiarse un poco de la herramienta. Alrededor de la imagen pueden ver diferentes links. Estos links son algunas de todas las plataformas que existen para poder llevar a cabo de una manera más gráfica todos los organizadores gráficos y en especial la herramienta del Visual Thinking.
Ahora a continuación se encuentran algunos ejemplos de los organizadores gráficos que ustedes hicieron en la tarea número 1, que fue antes de esta sesión. Si se fijan, todos son distintos, por ejemplo estos dos, luego les voy a mostrar dos más. Son distintos entre sí. Uno son, si pueden ver el de su lado derecho, está más estructurado, está más relacionado a un mapa conceptual, tiene los conceptos, si bien tiene colores, los colores van representados en diversos niveles. Parte con el nivel primario, con el concepto que engloba todo de aprendizaje, luego cambia de color, conceptos secundarios, y finalmente está el detalle con otros colores. Es bastante estructurado y cabría dentro de un mapa conceptual. Luego tenemos el que ustedes pueden ver en pantalla en su lado izquierdo. Esto está más relacionado a un mapa mental. Si se fijan, son los mismos conceptos o son conceptos bastante parecidos. Ambos parten del aprendizaje, que es un proceso dinámico, que tiene conocimientos, que desarrolla conocimientos, habilidades y actitudes. Entonces todos estos conceptos se van repitiendo. Lo que no se repite es la forma como se plasma. El que está en su lado izquierdo tiene más colores y flechas y cosas en diferentes, es más espacioso y en diferentes dimensiones también. El del lado derecho está más estructurado, pero los conceptos, la gran mayoría se repite. Sucede lo mismo con estos dos. Si se fijan, el de su lado izquierdo también es más parecido a un mapa conceptual y tiene conectores. El anterior que veíamos no tiene conectores. El que está para su lado derecho es una mezcla entre ambos. Tiene flechas de diferentes estilos que van representando también diferentes niveles y diferentes relaciones entre sí. Y abajo tiene algunas imágenes que el autor trató de vincularlo con el contenido a trabajar. Si se fijaron, todos son distintos. Llegaron muchos organizadores gráficos, muchos más, y no había ni uno que se pareciera al otro, porque todo el proceso mental es muy subjetivo. Nunca un proceso mental va a ser igual al otro, aunque el texto sea el mismo, el párrafo era el mismo, los conceptos destacados eran prácticamente los mismos, aún así no hubo un organizador gráfico parecido al otro, porque es como bien decía en un comienzo, el visual thinking es una manera en donde uno plasma todas las ideas y todo tu proceso mental. Entonces es algo muy subjetivo, pero aún así se puede evaluar. Por ejemplo, podemos evaluar los diferentes niveles, si es que los niveles eran adecuados. Por ejemplo, ¿qué pasa si alguien partió con el concepto de autonomía? Eso no sucedió, pero si hubiera sucedido, si hubiera sido alguno de nuestros estudiantes que parten con el concepto de autonomía, por ejemplo, o de creatividad o de persona crítica, y desde ahí engloba el resto, eso ya se puede evaluar, porque podemos dar cuenta que ese no era el concepto principal, que esa no era la palabra más clave. Entonces, esa sería una forma de evaluar que las palabras claves y los conceptos principales tienen que darse ciertas relaciones entre sí. Esas son cosas objetivas que yo puedo evaluar en los diferentes organizadores y también puedo hacer un par de solicitudes. Por ejemplo, que necesariamente tienen que estar 3 niveles, o también 2, o quizás no. También puedo especificar si es que quiero un mapa mental o un mapa conceptual. Mapa mental básicamente es que tiene más imágenes, que si bien presenta palabras también, más que nada se explica por medio de imágenes. En cambio, un mapa conceptual se restan las imágenes. Todas esas cosas son solicitudes que yo como docente puedo ir haciéndole a la tarea. En nuestro caso no especificamos. Bueno, los felicitamos por participar activamente en nuestra aula virtual, que es el Classroom, y la gran mayoría de ustedes respondió muy bien a la tarea número 1. Como mencionaba Jocelyn en un comienzo, nuestra intención de hacer esta tarea número 1 eran varias. Primero, tratar de realizar todo lo que es el sistema Blended Learning o aprendizaje semipresencial, en donde ustedes tuvieron que realizar efectivamente una tarea antes de llegar a la sesión. Que eso es un poco lo que ustedes pueden realizar con sus estudiantes en caso que estén realizando videollamadas. Adelantarse un poco, darles el material antes, una tarea pequeña que luego se va a profundizar, o el contenido en sí mismo. Otro aspecto de por qué queríamos hacer esta tarea era precisamente para profundizar un poco más en lo que está trabajando el ministerio.
Otro aspecto es la comprensión profunda, que es algo, como se señalaba, que todos tenemos que trabajar, no solamente los profesores de lenguaje, porque el conocimiento actualmente principalmente se adquiere por medio de la lectura. Y si yo como estudiante no entiendo lo que estoy leyendo, no voy a tener esta adquisición. En relación a ello, le vamos a subir, bueno, y también porque consideramos que la herramienta de los organizadores gráficos es bastante efectiva. Entonces, en relación a estos puntos, vamos a subirles un material complementario que es de manera voluntaria. Quien desea profundizar más en estos temas está invitado a hacerlo. Material complementario sobre la comprensión, vamos a subirles un manual de cómo comprendemos, que realizamos con algunas colegas, Jocelyn también dentro de ellas, y también vamos a subirles un material de los organizadores gráficos. Todo ello para quien lo desee y necesite profundizar al respecto. Ahora, como bien les señalaba en un comienzo, nosotras también realizamos las mismas tareas que ustedes realizaron. Entonces, nosotras también realizamos este mapa conceptual. Más que un mapa conceptual, en realidad realizamos prácticamente un mapa mental a través de esta herramienta que estaba dentro de los links, que es Videoscribe. Bueno, nos podemos dar cuenta que en el texto del ministerio se da cuenta que el aprendizaje es un proceso dinámico, en el cual nuestros estudiantes desarrollan conocimientos, habilidades y actitudes de manera integrada. Ello tiene por finalidad formar a personas que sean creativas, críticas y autónomas. El fin es que ellos construyan su propio proyecto de vida y tengan una actitud cívica que les permita participar y ser un aporte real para nuestra sociedad. Ahora cada vez vamos a ir bajando un poco más concreto toda esta información y vamos a hablar ahora sobre la respuesta diversificada. Sí, complementando lo que bien señalábamos con este ejercicio que hicimos con esta primera actividad, además tenemos las orientaciones sobre estrategias diversificadas de enseñanza, que en el propósito de avanzar en una educación de calidad para todas y todos, en la que ninguno de nuestros estudiantes quede excluido, nos entrega algunas orientaciones. Y para eso vamos a revisar lo que nos señala el diseño universal de aprendizaje, entendiéndolo como una estrategia de respuesta a la diversidad. Y en estas orientaciones se nos entrega algunas estrategias o sugerencias que debiésemos tener en cuenta al momento de planificar nuestras actividades, nuestros momentos de enseñanza. Tenemos que tener en consideración, en primer lugar, que nuestros estudiantes no aprenden de la misma manera, no aprenden bajo las mismas condiciones y a la misma velocidad. Tenemos estudiantes con necesidades educativas especiales, tenemos estudiantes talentosos que aprenden rápido, estudiantes que aprenden a ritmos distintos, estudiantes que vienen de otros países, y que por lo tanto ahora la norma no es el estudiante promedio o el estudiante medio, sino que la norma ahora es la diversidad. Es decir, hay que partir de la premisa que tenemos una diversidad de estudiantes con distintas particularidades y que por lo tanto nuestra respuesta educativa o las oportunidades de enseñanza también debiesen ser variadas. Y para eso se nos entregan algunas orientaciones que nos podrían permitir acercarnos a atender esta diversidad. En primer lugar, se señala la demanda del desarrollo de estrategias de trabajo colaborativo. ¿Por qué es importante resaltar esto? Porque puede ser una estrategia que permita responder a la participación de todos los estudiantes. Si nosotros intencionamos un trabajo colaborativo, teniendo en cuenta ciertas condiciones, como por ejemplo la heterogeneidad al momento de formar los grupos, que nosotros intencionemos esos grupos donde la diferencia sea un valor para sacar el potencial de cada estudiante, esta podría ser una de las estrategias que nos permitiría hacer que todos nuestros estudiantes participen y que accedan al aprendizaje por igual. Formar comunidades de aprendizaje también puede ser una buena estrategia para responder a esta exigencia. Y en tercer punto, innovar en las prácticas pedagógicas para responder a la diversidad.
Y en este punto es fundamental porque se puede relacionar justamente con lo que hoy estamos hablando, cómo nosotros, mediante las metodologías activas, podemos también responder a esta diversidad, innovando, ¿cierto? Buscando distintas estrategias que permitan principalmente que sean nuestros estudiantes los protagonistas en las salas de clase. ¿De qué forma podemos concretar esta exigencia o estas orientaciones? Por supuesto que en primer lugar a través de transformación de políticas educacionales, pero lo que nos concierne a nosotros como profesores, hacernos cargo de que en nuestras prácticas cotidianas y en nuestra estrategia metodológica y de planificación estemos respondiendo a una metodología diversificada. Es decir, que ya desde la planificación didáctica intencionemos distintas formas de acceder al aprendizaje, incentivando que todos puedan participar de estas oportunidades por igual. Si nosotros hacemos este ejercicio desde la planificación, ya no vamos a tener que ir haciendo cambios o ajustes constantemente en nuestra planificación, porque vamos a estar considerando esta diversidad desde el momento en que nosotros planificamos. Por eso es súper relevante tener en cuenta este principio que es la diversidad, porque nosotros en general tenemos como tendencia a poder desarrollar nuestras sesiones de aprendizaje apuntando a un solo tipo de estudiante, cuando hoy en día tenemos que tener en cuenta que todos aprenden de forma distinta, que todos se expresan de forma distinta, tienen distintas también maneras de acceder al conocimiento y que por lo tanto en nuestras salas debiésemos intencionar también este trabajo. Bueno, ahora bien, recuerda nuestra pregunta guía de hace un par de minutos atrás, seguimos sosteniéndola, porque hemos considerado las competencias del siglo XXI, también hemos conversado acerca de las orientaciones del Ministerio, acerca del aprendizaje y la diversificación de la enseñanza, pero aún así nos seguimos preguntando, entonces, ¿cómo tenemos que hacerlo? ¿Qué características debería tener este proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, algo que nos va a dar más luz son, como les adelantaba, los principios del aprendizaje activo. Son básicamente 4, y si nosotros logramos intencionarlos en cada uno de nuestros momentos educativos, va a ser muy provechoso para el alumnado. El primero es tener en cuenta que el aprendizaje es constructivista, es decir, es una construcción personal. El estudiante tiene que vincular este conocimiento nuevo que nosotros le estamos entregando junto con el conocimiento que él ya tiene, el conocimiento de mundo, sus experiencias, tiene que meter todo esto dentro de la juguera y ahí recién se va a lograr anclar este aprendizaje, de lo contrario va a ser olvidado. Y un aspecto bastante fundamental para lograr esto es que el aprendizaje es situado, tiene que ser experiencias auténticas en un contexto en específico. Por ejemplo, si es que yo le estoy enseñando a mis estudiantes cómo funciona un submarino, porque encuentro que tiene diferentes procesos que vale la pena aplicar, por ejemplo, de manera matemática o física, pero ninguno de mis estudiantes sabe lo que es un submarino, nunca en la vida han visto un submarino, ni siquiera por la tele, no han escuchado. Entonces va a ser muy difícil que ellos logren realmente un auténtico aprendizaje si no saben ni qué lo que es. O también sucede al revés, si es que, por ejemplo, estamos en la ciudad y le explicamos a un estudiante que siempre ha sido de la ciudad, que toda la vida ha vivido en casa o en departamento, no sé, por ejemplo, cómo funcionan ciertos procesos básicos en la vida de ciertos animales, o por ejemplo, las plantas, cuáles nacen de qué cierta manera, pero ellos ni siquiera logran imaginarse, por ejemplo, que una piña, cómo es una piña, o de dónde viene la piña, va a ser muy difícil. Por eso todos los ejemplos que nosotros damos tienen que estar contextualizados. Cosas que sean de su vida cotidiana. Por ejemplo, si estoy enseñándoles a proyectos o si les estoy enseñando diferentes cosas, por ejemplo, podría decirles que entrevisten a personas dentro de su comunidad para que lleven a cabo, por ejemplo, un periódico escolar. Si ellos entrevistan a personas que están dentro de su comunidad, va a ser mucho más significativo antes que inventen entrevistas ficticias. Lo mismo que si le estoy enseñando cómo funcionan los mapas, no va a ser tan significativo si es que les muestro el mapa de Roma antes, pero sí lo va a ser si es que les muestro el mapa donde ellos están viviendo y cómo ha evolucionado, por ejemplo. Y así con cada una de las cosas que nosotros vayamos a desarrollar. Varios de ustedes lo realizan de esta manera. También hay muchos de ustedes que, por ejemplo, para enseñar matemática, toman elementos que ellos mismos conocen, que
que por ejemplo lo ocupan en educación física, pelotas de fútbol, pelotas de voleibol, para desarrollar diferentes gráficas, por ejemplo. Todo eso es muy significativo para el estudiantado. También el aprendizaje es social. Entonces, cuando nosotros intencionamos trabajos grupales, eso es muy provechoso. Si bien es muy importante también el aspecto individual, nosotros necesitamos sociabilizar el aprendizaje. Hay muchas cosas que cada uno de nosotros no entendemos o que se nos van, que nos falta profundizar y que ni siquiera lo sabemos. Pero cuando hay un otro que lo dice, ahí nosotros lo sabemos y lo aprendemos, especialmente si es un otro que habla nuestro mismo lenguaje, que conoce nuestros mismos códigos y que además tengo confianza con ese otro como para decirle, oye, sabes que esto no entiendo. Y quizás si hay varios que no entendemos, un vocero le va a preguntar al profesor, en caso de que la comunicación no sea tan fluida. Pero es fundamental el aprendizaje social porque en realidad somos seres sociales. Y el último, que ya les había adelantado, que el aprendizaje es autorregulado. Nosotros como docentes tenemos que monitorear a nuestros estudiantes, ver si es que están aprendiendo, reforzar las habilidades y los conocimientos que no están comprendiendo, pero superior a eso, tiene que existir un monitoreo y una retroalimentación personal, porque el día de mañana ninguno de nosotros va a estar con cada uno de ellos. Ellos van a tener que llevar a cabo diferentes experiencias y trabajos en donde van a tener que autorregularse. Estos son algunos de los principios, estos son en realidad los 4 principios del aprendizaje activo, que si nosotros, como les decía, lo intencionamos dentro de una sesión, va a lograr ser un aprendizaje bastante significativo. A continuación, vamos a presentar una buena práctica en donde la docente los intenciona. Claro, entonces como dice Valesca, el estudiante para lograr o dar cuenta de un aprendizaje debe hacer más que solo escuchar, ya que, como bien ustedes lo saben, conocer o aprender nunca es un proceso pasivo. Quiero señalar que las investigaciones en las últimas décadas han demostrado que los aprendizajes que no se utilizan o que no se vinculan o que nosotros no nos ponemos en movimiento, el cerebro rápidamente prescinde de ellos. Por lo tanto, es importante que nosotros en nuestras actividades podamos desarrollar tareas, actividades o retos para que los estudiantes practiquen o pongan en juego, en ejercicio, los aprendizajes o los contenidos que estamos desarrollando. Y para eso existe una diversidad de estrategias que ya ustedes, como señala Valesca, intencionan en sus reflexiones, juegos, distintas experiencias que ustedes están intencionando en sus aulas para poder desarrollar un aprendizaje activo. La que nosotros tenemos proyectado es una experiencia bastante recurrente en la educación superior y que permite, por ejemplo, que nuestros estudiantes tomen decisiones, emitan juicios, valoren actuaciones, y se trata del método de resolución de casos, donde los y las estudiantes estudian casos reales en que deben aplicar sus conocimientos. Como bien se señala ahí en la diapositiva, de esta forma los estudiantes no solamente dominan de mejor forma los contenidos al aplicarlos, sino que también desarrollan criterios para la toma de decisiones. Entonces, en lo concreto, esta experiencia tiene que ver con la profesora Paula Vega de Biología, en donde ella utiliza esta estrategia o esta herramienta metodológica para que sus estudiantes aprendan activamente. Ella divide a su curso en grupos y a cada uno de ellos le entrega un caso clínico distinto que deben resolver relacionado con algún contenido que hayan revisado. Les da media hora para que discutan el caso, los estudiantes lo resuelven, analizando distintas opciones según los contenidos del curso. Finalmente, se realiza un plenario donde la profesora plantea los casos y los estudiantes comparten los diagnósticos y las posibles intervenciones o soluciones que se recomiendan aplicar. Acá todos participan, porque todos van a ser parte de las comunidades o estos grupos que forma la profesora para poder ser parte también de este desafío que les entrega. Entonces realizan los aportes, ya que, como bien se señala ahí, todos han estudiado la materia previamente y ponen en aplicación los contenidos que han trabajado. Esta puede ser, profesores, una buena práctica, un ejemplo de práctica para poder aplicar y relacionar los contenidos que ustedes están trabajando en su sala de clase. Desarrolla habilidades como la comprensión, el análisis, el trabajo grupal, fomenta, por ejemplo, habilidades también de trabajo colaborativo, habilidades sociales, emocionales, permite desarrollar el aprendizaje
aprendizaje autorregulado y todo lo que bien antes Valesca señalaba como elementos del aprendizaje activo. Bueno, también queremos señalarles que existen estos elementos que tenemos que tener en consideración para implementar una sesión de aprendizaje activo. Cuando nosotros entramos a nuestras aulas, intencionamos ciertas habilidades y también los contenidos. Entonces acá vale preguntarse, vamos a hacerlo por medio de preguntas. ¿Cómo brindo contenidos e involucro a mis estudiantes sin ser exageradamente expositivo? ¿Es necesario que yo siempre lo exponga? Por medio de estas preguntas y de estos elementos vamos a tratar de incorporar algunas herramientas del aprendizaje activo. Entonces, de esta manera, ustedes se pueden hacer esta misma pregunta. ¿Siempre yo expongo? ¿Es necesario que siempre yo sea la que exponga o el que exponga? Bueno, la respuesta ustedes ya la saben. La respuesta es no. Se puede realizar de muchas maneras diversas la exposición sin necesariamente que sea yo que tenga que estar exponiendo. Puedo poner, por ejemplo, videos de YouTube para incorporar cierto contenido, para que sea de una manera previa. Luego mis estudiantes pueden tomar apuntes, sociabilizarlos entre ellos. Quizás puede ser también que ellos busquen anteriormente o le doy los minutos en la clase ciertos temas, cierta información y luego la exponen o a partir de eso mismo llevan a cabo una actividad y luego lo que yo realizo es la retroalimentación y profundización de esos contenidos. No todo tiene que ser de manera expositiva. También existe todas esas metodologías que les he dicho y muchas otras más. También pueden ser por medio de las plataformas virtuales que ahora tenemos. Y la comunicación también es otro elemento muy importante, cómo promuevo que todos participen. Por ahí también uno de ustedes decía al comienzo, cómo yo sé que mis alumnos van a aprender o no van a aprender. Es un poco de lo mismo, porque si es que no participa, me va a ser bastante difícil saber si es que está incorporando el aprendizaje o no. Acá tenemos que tener en consideración la respuesta diversificada de la enseñanza, que era lo que les mencionaba Jocelyn. No tenemos que pensar en hacer nuestras clases para un tipo de estudiante, para el que nos responde todas las preguntas. No, tenemos que pensar en muchos tipos de estudiantes. En cierta información darla de diferentes maneras, de manera visual, de manera auditiva, quizás realizar estos grupos heterogéneos, tratar de promover todo lo que es la diversificación, la inclusión. Si bien no podemos, por ejemplo, cada una de las cosas que digamos, decirla de manera visual, decirla de manera auditiva, moverse de manera kinestésica para tratar de llegar a todos los estudiantes y sus diferentes estilos de aprendizaje, sí podemos intencionarlo de otra manera. Por ejemplo, si estoy poniendo en una diapositiva, pongo la imagen y también lo pongo de manera escrita. Si doy las instrucciones, también puedo darlas de diferente manera. Puedo en una actividad generar opciones y que cada grupo, que cada dupla, por ejemplo, vaya generando, opte por qué le hace más fácil o por qué quizás le cuesta más y quiere desarrollarlo también. También es bueno generar en nuestros estudiantes este espíritu de superación y de autonomía. La colaboración. ¿Cómo desarrollo la colaboración? ¿Existe alguna herramienta y cuánto tiempo destino? El tiempo es un factor bastante importante porque no se nos puede ir los 90 minutos en alguna actividad o en alguna exposición. Tenemos que nosotros también variar y equilibrar bastante bien el tiempo para lograr el mayor aprendizaje de la mejor manera posible. Siempre hay que recordar que cada cosa que hagamos tiene que tener un antes, durante y después. Esto ustedes lo saben, pero no me refiero solamente a la clase, sino que cada actividad. Por ejemplo, si yo doy una actividad, y digo ya, chicos, hagan la actividad, eso no acaba ahí. Tengo que antes activar el conocimiento previo, crear este momento previo a la actividad, luego dar las instrucciones de la actividad, darles el tiempo para que la desarrollen, por supuesto, y viene el después. El después no se acaba en donde me entregan la hoja y listo, se acabó la actividad. Tiene que existir esta sociabilización entre todos nosotros. Quizás yo no quiero darle la respuesta, entonces no es necesario darle la respuesta. La retroalimentación con las respuestas en que se equivocaron puede venir a la clase siguiente, pero sí es necesario quizás volver a reafirmar estos contenidos. Así también va de la mano con la evaluación, porque yo también en esos momentos, especialmente en el después, logro evidenciar si es que mis estudiantes están aprendiendo o no están aprendiendo y cómo lo voy a reforzar en la clase siguiente. Y otra pregunta es también la que está acá en la diapositiva, ¿cómo logro evidenciar el aprendizaje a través de las metodologías activas?
Hay una frase que también va a salir más adelante, pero que se las aprovecho de decir en este momento. Si es que realizo un cambio metodológico, tiene que existir un cambio en la evaluación. Todo esto tiene que tener una coherencia total. Tiene que partir, como decía mi compañera, desde la planificación, desde el objetivo mismo. ¿Cómo yo estoy planteando el objetivo? ¿Cuál va a ser mi objetivo? ¿Va a estar enfocado en los contenidos? ¿Va a estar enfocado en el desarrollo de habilidades? ¿Va a ser una mezcla entre ambos? Y también cómo yo voy desde el mismo objetivo a planteárselo a mis estudiantes. Puedo simplemente decir, chicos, el día de hoy vamos a trabajar en interpretar el siguiente texto. O también puedo hacerlo de otra manera, incluyendo desde el mismo objetivo, desde la misma planificación, el desarrollo de metodologías activas. Puedo preguntarles a ellos y que ellos me vayan diciendo lo que vimos en la clase pasada, pero más allá del contenido, ¿qué habilidad desarrollamos en la clase pasada? Si, por ejemplo, en la clase pasada estábamos viendo comprensión o estábamos viendo análisis, ¿cuál sería la habilidad que sigue a esa? Y desde ahí mismo también podemos incitarlos a este cambio metodológico, en donde no solamente voy a ser yo la que va a hablar los 45 minutos o los 90, los que sean, sino que ellos van a tener que realizar las siguientes actividades y ya decirles para que de esta manera, al irles contando, al ir anotando en la pizarra cada cosa que vamos haciendo, por ejemplo, como un índice de cada situación, de cada actividad, ellos van generando autonomía con los minutos. Por ejemplo, tal actividad, poner chiquitito en la pizarra, tanta cantidad de minutos. Y de esta manera también voy generando esta autonomía que es tan necesaria. Y luego viene la parte de la evaluación, en donde si yo ya realicé todo esto que les estoy contando, desde el objetivo, desde la planificación, intencionando la autorregulación de ellos en cuanto a las actividades al tiempo y a la heterogeneidad, no puedo luego, después de haber realizado todo este magnífico trabajo, entregarles una prueba escrita de alternativa y de verdadero y falso, si ni siquiera justifique la falsa. Ahí tiene que existir una coherencia. Es una conversación que cada uno de nosotros tiene que tener consigo mismo. Entonces, tenemos que realizar este cambio. A continuación vamos a presentarles algunas de las estrategias metodológicas que permiten realizar este aprendizaje activo en las clases. Como les digo, estos son algunos. Hay muchos que nosotros realizamos en nuestras clases, que ustedes también los realizan y que nos han contado en momentos anteriores, que ni siquiera sabemos muy bien cómo se llaman. Nosotros mismos, ustedes, no, simplemente las realizamos. Bueno, eso es lo fundamental. Más allá de conocer el nombre, de saber, oye, ahora estoy realizando ABP, ahora estoy realizando... No, sino que el propósito de todas las metodologías activas es generar este aprendizaje activo, que mi estudiante sea el protagonista. Acá hemos puesto dos colores diferentes, como ustedes pueden ver en pantalla. Tenemos el color rojo significa que es de manera total, como explicábamos en un comienzo. Es decir, que tengo que realizar un cambio en mi unidad, si es que ya tengo todo planificado. O más que nada tengo que disponer del tiempo. Por ejemplo, un aprendizaje basado en proyectos no lo puedo insertar en el inicio de mi clase y listo, ya fue. No, el aprendizaje basado en proyectos tengo que tener por lo menos un par de sesiones. Lo mismo sucede con el aprendizaje de servicio, en donde todo lo que yo realizo va al servicio de la comunidad, que pueden ser, depende de la especialidad, especialmente esto se da en las especialidades técnicas, porque tienen un expertise mayor a que el científico humanista, pero se puede dar de cualquier manera. Lo mismo sucede, por ejemplo, con investigación-acción, el aprendizaje basado en problemas, basados en equipos, método de casos. El método de casos sí lo puedo trabajar en una clase, pero generalmente lo debiera trabajar en una clase completa. No puedo simplemente incorporarlo al final de mi sesión, ya para cerrar, listo, veamos el siguiente caso. Se podría hacer, pero en realidad no se aprovecharía tanto la metodología. Y luego los que se encuentran alrededor de estos, que en color morado, son los que yo puedo insertar en diferentes momentos de mi sesión. Entonces tenemos de esta manera las clases expositivas que favorecen la comprensión. Hay momentos en donde es preciso exponer, necesitamos quizás precisar ciertos conceptos, no quedaron claros, ciertos procedimientos, necesito retomar de nuevo cómo se hace un gráfico, cómo aplicar ciertas fórmulas que la parábola no la entendieron. Bueno, ahí tengo que simplemente exponer.
Si tampoco es cosa de que todo sea muy activo y que yo no tenga que exponer. No, también es necesario la exposición, pero hay que tener cuidado en que no sea excesiva. Y también tiene que tener un propósito, no es simplemente expongo porque de esta manera ellos se quedan callados y no molestan y no hacen tanto ruido. No, tiene que tener un propósito. El propósito es favorecer la comprensión de eso que no se está comprendiendo. Entonces, quizás luego que yo expongo, o mientras expongo también, puedo realizar actividades. Darles algunas preguntas antes, por ejemplo, luego expongo, o luego viene un video expositivo, y ellos tienen que ir respondiendo. Entonces, mientras están escuchando, va a ser una escucha atenta, y van a estar realizando otra actividad de manera paralela. O quizás no quiero hacer eso, quiero simplemente precisar. Pero bueno, tengo que luego dar cuenta de alguna manera que favoreció la comprensión de ese concepto. También puedo tener una discusión guiada. Las discusiones son muy importantes para favorecer las competencias del siglo XXI, especialmente todo lo que es el aspecto crítico. Pero tiene que ser guiado, porque si vamos a sentarnos a conversar por conversar, eso lo podemos hacer fuera de la sala de clase, podemos hacerlo en el recreo. Pero necesitamos nosotros ir guiando a esta discusión hacia la crítica, hacia el concepto que queremos llegar, ir generando toda esta autonomía. También puede ser que nosotros no seamos los que guiemos. Nosotros seamos un observador externo que puede interferir de vez en cuando, pero que existen ciertos estudiantes en los grupos que van guiando estas conversaciones. Ahí también voy favoreciendo la autonomía. Los organizadores gráficos, ya hemos hablado bastante de esto en esta sesión y lo vamos a profundizar más con este material complementario que si ustedes quieren pueden ir en la sección de material complementario que vamos a agregar en esta semana. El role-playing es bastante divertido para nuestros estudiantes, les gusta mucho, así que también es una muy buena herramienta y a la vez favorece todo este aspecto entretenido. Entonces vinculo el aprendizaje con todas las emociones positivas que ellos tienen que tener frente al aprendizaje. Cuando los niños son más chiquititos les encanta jugar. En realidad a los adolescentes también de vez en cuando les gusta que uno juegue de alguna u otra manera, porque es muy divertido jugar. Entonces, si logramos vincular todo el aspecto placentero más el aprendizaje, va a ser fenomenal y vamos a tener mucha motivación. El trabajo colaborativo es fundamental para favorecer la heterogeneidad y la inclusión. Y la enseñanza basada en preguntas, que es un poco lo que tratábamos de hacer con ustedes al hacerles una pregunta y luego que sus respuestas fueran en base a preguntas también, era que ustedes también trataran de experimentarlo. Y de esta manera también se da cuenta que es otro proceso cognitivo, un proceso cognitivo que no estamos acostumbrados a desarrollar a nuestros estudiantes. Ellos siempre responden. Están acostumbrados a una pregunta, una respuesta. Y en realidad todos nosotros es así. Pero si lográramos intencionar preguntas, es difícil hacer una buena pregunta. Que no sea decir no, que logre realmente llegar a una reflexión. Conociendo mi curso, yo se los voy a explicar a continuación, el aprendizaje entre pares. Aprendizaje entre pares también puede ser provechoso y aplicarlo en cualquier momento, en el antes, durante y después. Por ejemplo, en el antes, para activar el conocimiento previo. En vez de yo decir, bueno, en la clase pasada estábamos viendo literatura barroca. En vez de yo decir eso, o de preguntarles, ¿qué estábamos viendo en la clase pasada? Estábamos viendo, en vez de generar esto que es bastante usual, podríamos generar un aprendizaje distinto entre pares. Decirles que se junten en pares y que hagan una pregunta de lo visto en la clase pasada. Y podría ser que se junten con otro par, ya tenemos un grupo, y que la respondan entre sí. O pueden ser solamente entre pares y entre ellos mismos la responden. También puede ser al finalizar la sesión o durante la sesión que algunas actividades las vayan realizando entre pares y también se pueden ir mezclando. Entonces, de esta manera, si junto dos pares, ya tengo un aprendizaje entre pares, más el trabajo colaborativo. Y sí, ¿qué pasa si la actividad fuese en relación a discutir o reflexionar? Podríamos también crear una discusión guiada. A lo que voy es que estas estrategias metodológicas no son tajantes entre sí, no puedo mezclarlas. Y de esta manera también va a ser más rico el aprendizaje. El Visual Thinking está relacionado con los organizadores gráficos que ya les mencionábamos y finalmente los debates en el aula pueden ser formales o informales. Ahora vamos a ver algunas técnicas. Bueno, finalmente, como señalaba Valesca,
Hay algunas estrategias que requieren cambiar una unidad didáctica, que requieren muchas sesiones y, por ejemplo, un trabajo interdisciplinario. Hay otras que son técnicas que están más centradas en activar o energizar una clase. Y lo importante de estas estrategias es que promueven, además del protagonismo del estudiante, los procesos de inclusión, considerando la diversidad como un componente que enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje, tal como lo conversábamos, que son las necesidades y el compromiso político para atender a la diversidad. Alguna de esas técnicas puede ser, en primer lugar, conociendo mi curso, que más que una metodología es una orientación de acercamiento al grupo que nos va a tocar conducir y que podría ser como un primer acercamiento para propiciar el aprendizaje activo, ya que nos puede permitir situarnos en el contexto, conocer nuestros estudiantes, caracterizar, por ejemplo, de forma adecuada cuáles son las necesidades de ellos, prever algunos desafíos, saber qué obstáculos yo podría tener con ese curso, entonces me entregaría algunas orientaciones interesantes. Por ejemplo, en este mismo contexto, sin ir más lejos de pandemia, este ejercicio me podría servir para yo conocer con qué recursos cuentan mis estudiantes, quienes tienen, por ejemplo, acceso a Internet, o qué realidades están viviendo en sus propios contextos, para saber qué estrategias me permitirían a mí trabajar con todos los estudiantes. Hoy en día sabemos que también con la priorización curricular se nos invita a estructurar situaciones de enseñanza lo suficientemente variadas y flexibles. Por lo tanto, conocer estas realidades me permitiría a mí también saber qué estrategia me podría servir para atender y llegar al número más amplio de estudiantes y que todos puedan acceder al conocimiento. El método de caso, que ya lo comentamos con estas buenas prácticas que se dan, o también lo comentó Valesca, que puede servir para tomar decisiones, para emitir juicio, en las que se permite que los estudiantes se enfrenten a situaciones reales para poder vincular o poner en práctica los mismos contenidos que se están trabajando. El aprendizaje basado en equipo, que es una estrategia interesante y muy adecuada para promover la participación de todos los estudiantes, pero que hay que tener cuidado y poder trabajar bien esta estrategia para que efectivamente podamos sacarle el provecho a esta herramienta. Es decir, intencionar estos grupos conformados, buscar que se responda al criterio de la heterogeneidad, permanecerlos relativamente estables en el tiempo, monitorearlos adecuadamente, entregarles un rol a cada uno de ellos. Es decir, hay ciertas consideraciones que hay que tener en cuenta al momento de promover esta estrategia. El cierre de clase, que también es bien interesante porque es un método breve, se realiza generalmente en una hoja, donde en cada lado se escribe una pregunta que los estudiantes pueden responder. Por lo general, las preguntas son: ¿qué aprendí? O ¿con qué dudas me quedé? ¿Qué dificultades me presentó la clase? Pero también yo puedo cambiar el formato de esto. Puedo hacerlo utilizando alguna de estas herramientas como el Mentimeter que utilizamos hoy, el Socrative, generar alguna pregunta al final de la clase. Y también puede ser que en vez de que ellos me respondan alguna pregunta, trabajar con esto de formular preguntas respecto a la sesión, que puede ser, como ejemplo, ¿a qué pregunta intenté responder yo con el objetivo de esta clase? ¿O qué preguntas ustedes se formulan o con qué desafíos ustedes se quedan de esta sesión? Puede ser también alguna idea para poder levantar información sobre el aprendizaje de los estudiantes. Entonces nos entrega cosas interesantes porque, por un lado, a usted le permite tomar información sobre su clase, sobre el aprendizaje de los estudiantes, permite generar autonomía en ellos y en la medida que nosotros podamos desarrollarlos, no siempre, porque puede ser monótono tanto para el estudiante y recargar al profesor, podría servir como una actividad interesante de levantamiento de información y de desarrollar habilidades de autorregulación. Las ilustraciones, que también lo comentábamos antes, es súper útil esta estrategia, esta herramienta, para fortalecer la comprensión y la atención de los estudiantes. Se puede poner al inicio, cuando queremos activar un conocimiento previo, o en el desarrollo. De repente en clase expositiva, donde queremos tal vez ahí como retomar la atención, podemos proyectar alguna imagen, hay distintas imágenes, permitirle que ellos la analicen, y puede ser una herramienta súper útil cuando no tenemos la posibilidad de tener el objeto o el elemento real al interior de la sala de clase. Los debates, que también son interacciones, ya sea situaciones de diálogo formales o informales. En este caso, los debates son conversaciones más estructuradas que pueden permitir que los estudiantes enfrenten distintas opiniones. Hay una estrategia muy buena que se llama los sombreros para pensar, en donde cada estudiante
representa un punto de vista y puede permitir conversar en relación a distintas perspectivas sobre un tema. También puede ser de incluir en la sala de clase. Por lo tanto, estas son algunas estrategias, como bien les señalábamos, o herramientas que pueden permitir generar un aprendizaje activo, pueden permitir activar una clase y que ahora en este desafío que tenemos en la educación a distancia, algunas de estas nos podrían permitir también ir generando esta autonomía a los estudiantes. Hoy más que nunca tenemos como realidad y como contexto esta necesidad de que ellos sean autorregulados, de que vayan generando autonomía. Tenemos esta complejidad de saber cómo generamos más aprendizaje en la distancia. Entonces, algunas de estas pueden ser herramientas que en la medida que usted le haga sentido para su práctica, que las pueda adaptar a su realidad y a su contexto, pueden ser una herramienta útil para sus estudiantes. ¿Algo más que agregar, Valesca? No, hasta el momento no. Lo que sí, ahora vamos a pasar a explicarles el desafío. Así que si puedes ver, por favor, en el chat si es que hay alguna pregunta sobre todo lo expuesto hasta el momento, este es el momento para clarificarla. No, dicen que están interesados en saber cuál es el desafío que van a desarrollar, así que les pasaré a comentar el tiro. Bueno, el desafío tiene como finalidad poder dar a conocer o trabajar estos contenidos que hemos visto en esta sesión. Hemos reconocido cuáles son las estrategias de aprendizaje activo, reflexionamos sobre la importancia de desarrollar aprendizaje activo en nuestros estudiantes a partir de este contexto global, el contexto también de las orientaciones que nos entrega el Ministerio y por qué nos hace sentido trabajar en función de aquello y aplicar los principios del aprendizaje activo en práctica de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, lo que queremos promover principalmente con esta actividad, que la reflexión y análisis a partir de prácticas, y que también ustedes pueden ir viendo cómo extrapolar esta estrategia a su contexto de aula, es decir, si les hace sentido o no les hace sentido, qué características debiesen tener para que ustedes la puedan poner en práctica en sus contextos. Las instrucciones para aquellos va a ser reunirse en grupos de 3 o 4 integrantes. Les vamos a compartir la práctica pedagógica de una profesora que desarrolla una estrategia, una propuesta de aprendizaje activo. Tienen que analizar a partir de 3 preguntas y luego van a tener que enviar el desafío el día que nosotros le indiquemos en el horario también que va a aparecer en el Classroom. ¿Ya? Por lo tanto, es analizar una buena práctica o una práctica que realiza una profesora a partir de ciertas preguntas y que ustedes también puedan ir desarrollándola de forma grupal, como una estrategia también de educación o trabajo a distancia. Exactamente. Analizar una práctica, ustedes determinarán si es buena o si no es buena o que quizás le faltó a la profesora. Esto es lo que ustedes van a ver. Arriba los integrantes, ponen el colegio, la disciplina, los objetivos y tiene 3 pasos solamente. El primer paso es leer todo este caso, toda la contextualización. Acá se detalla qué es lo que hizo la profesora, cómo lo organizó, en qué fases. Luego van a ver esta matriz. Esta matriz también está relacionada a este caso. Y luego viene el paso número 2, en donde ustedes tienen que responder 3 preguntas. Las 2 preguntas son de reflexión y la última es acerca de cómo esto se puede integrar o si es que no se puede integrar en su disciplina, teniendo en cuenta los principios del aprendizaje activo que veíamos, que recuerdan que es constructivista, situado, social y autorregulado. Esa pregunta es más amplia. Como sugerencia, como es un trabajo grupal y estamos en pandemia, les sugerimos, si es que se quieren reunir, hay algunas herramientas o plataformas que favorecen esta interacción, como esta que estamos reunidos en el Meet, también está el Zoom, Skype, Facebook, WhatsApp, ahora Instagram también puede incluirse hasta 50 personas, también está el Jitsi, que también es bastante nuevo. Y ahora en cuanto a cómo almacenamos los archivos, por ejemplo, queremos todo escribir al mismo tiempo o guardamos algo que estemos viendo, sabemos que está el Google Drive, el OneDrive, Dropbox y también hay otras. La fecha se va y se especifica en el Classroom de acuerdo a su colegio. Ahora ya estamos en la última parte y retomamos lo que habíamos dicho anteriormente. Un cambio metodológico requiere un cambio en la evaluación. Es decir, que si ustedes tienen que realizar este desafío, también nosotras nos pusimos a pensar cómo vamos a retroalimentarlos. Esta va a ser la retroalimentación. También está subida en el Classroom
para que ustedes sepan cómo se les va a retroalimentar. Ustedes no tienen que retroalimentar el caso ficticio, solamente tienen que leer esta retroalimentación y tener conocimiento de cómo nosotras los vamos a retroalimentar a ustedes, a cada grupo. Hemos decidido realizar una retroalimentación descriptiva, es decir, se va a describir el logro. Dentro de todas las respuestas que ustedes van a tener, por supuesto que van a tener logros. En la primera pregunta, en la primera parte, nosotras los vamos a describir. Luego vamos a ir generando diferentes mejoras a este logro, porque el propósito es que si ustedes están en un estadio 1, por ejemplo, es que lleguen a este estadio 2. Pero no basta con decirlo, no basta con decir, estás en el 1, por favor, puedes llegar al 2. No, porque si no estarías en el 2. Entonces, por eso queremos hacer todo este camino y diseñar este camino para la mejora. En esta ya última parte, ya estamos finalizando, nos gustaría precisar que este tipo de retroalimentación nos basamos en realidad en la tipología de retroalimentación de Toothman y Gibbs de 1996, la que está con color amarillo, que es retroalimentación de logros, que es esta retroalimentación descriptiva que les estoy mencionando. ¿Por qué hemos escogido esta y no muchas de todas las otras? ¿O por qué no también la que está en el lado izquierdo, que es la con color rosado? Porque creemos que es la que se enfoca más en el trabajo que se realizó de una manera más objetiva. En cambio, la que está con color rosado es una evaluación, una retroalimentación evaluativa, en donde se centra más en la persona. Se premia, se castiga, se aprueba o se desaprueba a la persona. Cómo esa persona realizó el trabajo, si es que yo apruebo o desapruebo a esa persona, y ese no es el fin. El fin, estamos todos acá para retroalimentarnos mutuamente y para aprender. Por ende, encontramos que es mejor la retroalimentación descriptiva. Todo esto se lo contamos para que ustedes tengan conocimiento de esto, acuso en recibo, y también para, si es que no lo realizan con sus estudiantes, para que también se lo cuestionen y vean si es que lo quieren realizar. Por ejemplo, se puede, en una retroalimentación de logros descriptiva, puede ser tanto lo bueno, que es el logro, como todas las cosas que necesitan mejorar. Por ejemplo, si mi estudiante realizó un gráfico, yo puedo decirle, mira, sabes que estuvo súper bien, rotulaste los ejes del gráfico y la distancia de los números muy bien y son equivalentes. O también, ¿qué pasa si es que no lo hizo tan bien? También les puedo manifestar en relación al trabajo, no a la persona. Por ejemplo, mira, sabes que aquí necesitas poner todos los números, no necesitas poner todos los números del gráfico, por ejemplo. Puedes irlos poniendo de 2 en 2, entonces si no, tienes que ser un gráfico tan grande. Entonces acá yo me estoy enfocando en el gráfico, en el trabajo que mi estudiante realizó. En caso que fuese clase de lengua, por ejemplo, le puedo también especificar, esta oración está demasiado larga, pone aquí un punto seguido porque figura tal regla de puntuación. O quizás utiliza siempre las mismas palabras. Reiteración léxica, sería bueno que tú utilizaras un diccionario de sinónimos. Entonces acá, si se fijan, este tipo de retroalimentación, el estudiante no debería por qué sentirse bien o sentirse mal o con algún tipo de favoritismo, sino que debería estar más enfocada en un aspecto más objetivo, mejorar su trabajo. Bueno, acá ya hemos llegado ya al final de esta sesión. Y para cerrar, queríamos hacer esta pequeña evaluación en donde por el chat nos vayan contando de qué manera ustedes se van de esta sesión, cuál es su sensación. Si se van satisfechos, si se van con incertidumbre, si se van, ¿de qué manera se van de esta sesión? Todo esto a nosotros nos sirve de retroalimentación para mejorar en una próxima. Acá están llegando respuestas, Valesca. Algunos dicen innovación, aporte, dice un profesor, desafíos, herramientas, señalan los docentes, se repite esa idea. Ahí creo que llegaron. Esas son las respuestas que han llegado hasta el momento. Bueno, ahora ya estamos, nosotros queremos darle las gracias por haber participado, por escucharnos y participar activamente en todos los requerimientos que este ciclo está teniendo. Creo que nosotros nos vamos a esta sesión bastante satisfechas por su participación, por la convocatoria también, felicitarlos y esperamos que nos sigamos viendo una próxima oportunidad y vamos a estar atentas al mail, al Classroom, mail metodologíasactivas.pasube@gmail.com y al Classroom de cada uno de sus liceos
y colegios para responder cualquier duda que tengan. Jocelyn. Muchas gracias, profesores y profesoras. Agradecemos la puntualidad, la alta convocatoria de esta sesión. Vamos a estar compartiendo el material, como dice Valesca, comunicándonos constantemente, utilizando estas dos plataformas, y esperemos que estén atentos también a cómo avanzamos en este proceso de este ciclo de acompañamiento, para también ir generando nuevas metodologías activas innovadoras, como bien se muestra. Muchas gracias, profesores. Que estén muy bien. Chao, hasta una próxima oportunidad.